¿Será que la riqueza no es algo que persigues, sino un estado mental que aceptas? Neville Goddard dijo, ser consciente de ser rico es volverse rico, no después de años de esfuerzo, no una vez que la cuenta bancaria se ponga al día, sino en el momento en que reclamas esa conciencia como tuya. Esta idea desafía todo lo que le enseñan a la mayoría de las personas. Nos dicen que trabajemos más duro, que luchemos más, que nos probemos a nosotros mismos. Pero ¿y si la verdadera riqueza comienza con una decisión personal y silenciosa? Asumir el sentimiento de ser rico ahora mismo. Hoy vas a ver lo que significa pensar como un millonario, no copiando hábitos o rutinas, sino cambiando la forma en que te ves a ti mismo y cómo te sientes acerca de quien ya eres. Porque la verdad es que no atraes lo que quieres, atraes aquello de lo que eres consciente de ser. Si te ves a ti mismo como alguien persiguiendo el éxito, la persecución continúa. Pero si aceptas, profundamente y sin esfuerzo, que ya eres rico en tu ser, tu mundo debe reflejar esa verdad. Escucharás ideas, ejemplos y prácticas sencillas basadas en las enseñanzas de Neville Goddard. No teorías, sino pasos internos que comienzan a cambiar la experiencia externa. Para cuando terminemos, entenderás por qué el cambio que has estado esperando no comienza con las condiciones, comienza con la asunción, y la asunción comienza ahora. El estado millonario se asume, no se logra. La riqueza no comienza en el banco, comienza en la conciencia. Esta es una de las verdades más poderosas e incomprendidas de Neville Goddard. No te haces rico adquiriendo más, te haces rico asumiendo que ya lo eres. La mayoría de la gente espera pruebas antes de creer. Quieren ver los números, los resultados, la validación. Pero Neville enseñó que la creencia es la causa y el mundo es el efecto. Él dijo, ser consciente de ser algo es volverse eso. Esto no es una metáfora, esta es una ley. Si eres consciente de ser pobre, incluso mientras deseas riqueza, sigues siendo pobre. El mundo exterior refleja tu aceptación interior, y la mayoría de la gente nunca se atreve a aceptar la riqueza interiormente, porque todavía están reaccionando a lo que reportan sus 5 sentidos. Pero tus sentidos solo reflejan suposiciones pasadas. Lo que ves hoy fue imaginado o temido ayer. Así que para entrar en una nueva realidad, debes dejar de responder a lo que es y comenzar a vivir desde lo que has reclamado dentro. Piensa en tu imaginación como un proyector. Si la película que cargas en la máquina dice escasez, no importa cuán hermosa sea la pantalla, la imagen será la misma. Pero si cargas la película llamada Yo soy próspero, yo soy provisto, yo soy exitoso, entonces esa es la imagen que el mundo debe mostrarte. Neville nos advirtió, no persistas en querer. Asume el sentimiento del deseo cumplido. Querer te mantiene separado. Asumir te lleva a la unión. Aquí hay algo para reflexionar. ¿Estás tratando de hacerte rico o estás siendo alguien que ya es rico en su sentimiento, en sus elecciones, en su tono? Porque puedes tomar la misma acción, ir a trabajar, construir un negocio, enviar un correo electrónico, desde 2 estados completamente diferentes. Uno arraigado en la ansiedad, el otro en la certeza. Uno desde el miedo a la escasez, el otro desde el conocimiento de la abundancia. Esta diferencia es invisible al ojo, pero no al mundo. El estado en el que resides determina lo que la vida te trae, y ese estado no se da, no se gana, se asume. La pregunta entonces es simple. ¿Continuarás pensando en ti mismo como alguien en camino a la riqueza o como alguien que ya es lo que desea ser? El deseo no es una debilidad, no es una señal de que te falta algo. Según Neville Goddard, el deseo es un susurro divino, una señal desde dentro de que estás listo para expresar más de quién eres realmente. Él dijo, no puedes desear lo que no posees ya. Esto significa que tu deseo de riqueza no es una fantasía o un sueño lejano. Es evidencia de que a un nivel más profundo ya eres esa versión de ti mismo, la que vive en abundancia, la que se mueve por la vida con confianza y facilidad. Pero el deseo por sí solo no es suficiente. Debe combinarse con la asunción. El deseo sin asunción crea anhelo, mantiene el sueño en el horizonte, pero cuando el deseo se fusiona con el sentimiento de ya ser, se vuelve creativo, comienza a dar forma a la realidad. Neville lo puso claramente.
Debes atreverte a asumir que eres lo que quieres ser. No esperar, no desear, sino asumir. No se trata de repetir frases vacías o fingir. Se trata de reclamar tu deseo interiormente y permitirte sentirlo como verdad ahora, no después. Piensa en una persona profundamente enamorada. No se sientan a esperar que su amor sea real. Lo sienten, viven desde él, hablan, se mueven y piensan en alineación con él. Y ese sentimiento da forma a cada una de sus interacciones. Lo mismo es cierto para la riqueza. Si crees que eres rico, ya no miras el dinero con miedo, ya no hablas de las facturas con tensión, ya no te encoges cuando surgen oportunidades. Caminas, piensas y hablas desde un lugar de suficiencia. Ese sentimiento, ese cambio, es lo que abre el camino a lo que Neville llamó el puente de incidentes, un despliegue natural de eventos que te lleva a la misma vida que has imaginado. Pero sin asunción, el deseo parpadea. Se convierte en un futuro que sigues empujando por delante de ti. Con la asunción, lo traes al presente, lo ocupas ahora, lo llevas como una prenda. Así que pregúntate, ¿qué cambiaría en tu postura, tu tono, tus elecciones, si ya estuvieras viviendo la vida que deseas y puedes permitirte sentir eso, incluso solo por un momento, antes de que haya evidencia? Aquí es donde comienza la creación, no con pruebas, sino con permiso, no afuera, sino dentro. Fe, una palabra usada a menudo, pero raramente entendida. Para muchos, la fe está ligada a la religión o a un vago optimismo, una especie de esperanza pasiva de que las cosas puedan funcionar. Pero cuando Neville Goddard habla de fe, está hablando de algo muy específico, algo mucho más práctico y mucho más poderoso. Él define la fe no como creencia en algo que no puedes ver, sino como lealtad a esa realidad invisible, hasta que se convierte en la única realidad que conoces. Esto es crucial, porque en las enseñanzas de Neville, lo invisible no es menor que lo visible, es primario. El mundo visto, el mundo de los objetos, los eventos, las circunstancias, es el reflejo retrasado de lo que ya ha sido aceptado como verdad en la conciencia. Tu mundo interior lidera, tu mundo exterior sigue. Así que, tener fe es permanecer fiel a la verdad que has reclamado internamente, incluso cuando tus sentidos gritan lo contrario. Neville escribió, «La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven». Esa cita proviene de las Escrituras, pero no la interpretó religiosamente, la interpretó psicológicamente. La sustancia es tu asunción interna. La evidencia es el sentimiento, aún no visible, pero ya real en ti. Hagamos esto concreto. Imagina a alguien que quiere ser rico, verdaderamente rico. Han decidido asumir el estado de ser millonario. Han visualizado, lo han sentido real. Incluso han comenzado a cambiar cómo hablan, y caminan y piensan. Pero unos días después llega un gasto inesperado. El coche se avería. Llega una factura. La cuenta de ahorros parece baja. Ahora, ¿qué pasa? El viejo yo quiere reaccionar. Pánico, quejarse, encogerse de nuevo en la identidad de escasez. Pero este es el momento en que la fe es probada, no en castigo, sino en oportunidad. ¿Serás leal al estado que has asumido? ¿O lo abandonarás en el momento en que el mundo exterior lo contradiga? La fe no se trata de apariencias. Se trata de permanecer en el estado del deseo cumplido, incluso cuando no existen signos visibles. Eso no significa que ignores el mundo. Significa que no dejas que el mundo determine quién eres. Para usar las palabras de Neville, tu asunción, si se persiste en ella, se endurecerá en hecho. Esa frase, endurecerse en hecho, es vital. Significa que lo que actualmente es invisible, emocional, imaginado, tomará forma y figura en el mundo físico si permaneces leal a ello. Esta es la razón por la que tanta gente lucha con la manifestación. Asumen un nuevo estado, lo sienten brevemente, pero en el momento en que algo sale mal, lo abandonan. Revisan la cuenta bancaria y dicen, no funcionó, pero eso es como plantar una semilla y desenterrarla al día siguiente para ver si está brotando. El suelo del subconsciente no responde a la duda, responde al sentimiento. Sentimiento consistente, repetido. Eso es lo que es la fe. Es lealtad emocional a la realidad interior que has elegido. Y esto no es esperanza ciega. Es inteligente, es deliberado. No estás ignorando las circunstancias.
las estás reinterpretando a través de la lente de tu nueva identidad. Cuando Neville enseñó sobre Jesús, no enseñó sobre un hombre, enseñó sobre un estado de conciencia. Dijo que Cristo era la imaginación despierta, y la fe era el poder de permanecer en ese estado, sin importar lo que el mundo mostrara. Así que si dices, yo soy rico, y realmente lo sientes, entonces vive desde ello. Incluso cuando tu mundo exterior aún no lo haya confirmado, estás viviendo por la ley de la fe. Usemos una metáfora. Piensa en tu mundo interior como un termostato y tu mundo exterior como la temperatura de la habitación. Si el termostato está ajustado a 22 grados Celsius, pero la habitación todavía está a 18, el sistema de calefacción se activa. El termostato no duda de sí mismo. No entra en pánico ni dice, esto no está funcionando. Sabe que la habitación se elevará para cumplir con el ajuste. Tu estado asumido es ese termostato. Cuando te estableces interiormente a la riqueza, el éxito o la paz, debes permanecer en ese ajuste. No tienes que controlar cómo o cuándo. No tienes que perseguir condiciones. Simplemente mantén tu temperatura interna y el entorno exterior debe ajustarse, por ley. La fe es negarse a bajar tu ajuste solo porque la habitación aún no se ha calentado. Neville ofreció muchas herramientas prácticas para cultivar este tipo de lealtad. Una de ellas es el habla interior. Observa lo que te estás diciendo a ti mismo. ¿Estás ensayando problemas o confirmando tu estado? Otra es la imaginación antes de dormir. Cada noche, siente el estado del deseo cumplido, no como una fantasía, sino como un hecho. No como algo que estás tratando de hacer que suceda, sino algo que ya es, y simplemente lo estás recordando. Y quizás la práctica más sutil es la autoconsciencia. A lo largo del día, comprueba, ¿estoy reaccionando a las apariencias o estoy respondiendo desde mi identidad elegida? Esta fidelidad silenciosa, esta negativa a volver a la duda, es la sustancia de la fe. Para el mundo puede parecer nada, pero en la conciencia lo es todo. Es creación, es alineación, y es la mayor inversión que puedes hacer, porque no devuelve intereses sino realidad. La fe no es un sentimiento que esperas tener, es una decisión que tomas una y otra vez, una decisión de creer en lo invisible porque lo viste, porque lo sentiste, porque lo creaste dentro. No estás esperando señales, tú eres la señal. En el momento en que eliges creer, el cambio ya ha comenzado. Así que pregúntate ahora, ¿a qué eres realmente leal? ¿A la evidencia de los sentidos o a la visión que has reclamado como tuya? Porque el mundo no se mueve por esfuerzo, se mueve por fe. Antes de que avancemos, tómate un momento para revisar el comentario fijado aquí abajo. Es algo diseñado para mantener estas ideas cerca, para dejar que trabajen en ti un poco más cada día. Ahora, continuemos, porque la siguiente idea puede ser la que cambie cómo te hablas a ti mismo y lo que ese habla crea. El habla interior da forma a la riqueza exterior. Nos hablamos a nosotros mismos constantemente. Incluso en silencio, siempre hay una conversación sucediendo dentro. Este diálogo puede ser silencioso, pero nunca es pasivo. Da forma a tu estado de ánimo, tus expectativas, tus suposiciones y eventualmente tu realidad. Neville Goddard le dio una enorme importancia a lo que llamó habla interior. Él dijo, tus conversaciones interiores son mucho más importantes que tus conversaciones exteriores. Son las causas de las circunstancias de tu vida. Esto significa que lo que te susurras a ti mismo cuando nadie está escuchando es mucho más influyente que lo que dices en voz alta. Tu habla interior revela el estado desde el que realmente vives, y cuando se trata de dinero, de riqueza, la mayoría de la gente está hablando desde la escasez sin siquiera darse cuenta. Escucha atentamente las frases silenciosas que pasan por tu mente. ¿Con qué frecuencia escuchas? No puedo permitirme eso. El dinero no llega fácilmente. Las cosas nunca me salen bien. La gente como yo simplemente no se hace rica. Estos no son solo pensamientos pasajeros, son afirmaciones inconscientes, declaraciones que tu subconsciente recibe como instrucciones. Si se repiten con suficiente frecuencia, forman una atmósfera mental, un estado, y ese estado debe reflejarse en tu mundo externo. Ahora contrasta eso con el habla interior de alguien que vive en la asunción de la riqueza. Sus pensamientos son sin esfuerzo, tranquilos, seguros. Pueden sonar como,
El dinero fluye hacia mí de maneras esperadas e inesperadas. Siempre estoy apoyado. La abundancia es mi estado natural. Hay más que suficiente. No se trata de obligarte a decir cosas que no crees. Se trata de reconocer que las creencias nacen de la repetición, especialmente cuando están ligadas al sentimiento. Neville enseñó que cada vez que repetimos una frase interiormente, con emoción, estamos plantando una semilla en el subconsciente, y como cualquier semilla, crece según su naturaleza. Si plantas palabras de escasez, cosechas escasez. Si plantas palabras de suficiencia, cosechas riqueza. También enseñó que el habla interior revela tus suposiciones más claramente que tus afirmaciones. Puedes decir en voz alta, soy abundante, pero si tu habla interior lo contradice, si piensas, esto no durará, o todavía no tengo suficiente, entonces es el habla interior la que gana, porque es el verdadero lugar de residencia de tu consciencia. Neville dijo una vez, el mundo es tu yo proyectado hacia afuera. Eso incluye no solo lo que conscientemente crees, sino también el guión silencioso que repites cada día. Piensa en el habla interior como una especie de guionista detrás de las escenas de tu vida. Crea el tono, el tema, la dirección de la historia, y mientras que la mayoría de la gente trata de cambiar el escenario, los accesorios, los personajes, las escenas, se olvidan de cambiar el guión. Así que la misma historia se repite una y otra vez, solo con diferentes detalles. Podrías cambiar de trabajo, mudarte de ciudad, cambiar de relaciones o probar un nuevo método, pero si el guión interior dice «nunca tengo suficiente», esa escena se repetirá, porque la conversación interior siempre toma la delantera. Entonces, ¿qué puedes hacer? Primero, hazte consciente, no en juicio sino en observación. Observa el tono de tu voz interior. ¿Es apresurado, ansioso, limitado o es tranquilo, expectante y completo? Segundo, comienza a revisar, no drásticamente sino suavemente. Reemplaza frases como «no puedo pagar eso» con «eso no es una prioridad ahora mismo, pero soy libre de elegir». Reemplaza «nunca tengo suficiente» con «siempre se me provee de maneras que puedo ver y de maneras que aún no puedo ver». Estos no son trucos, no son pensamiento positivo por el simple hecho de estar cómodo, son recalibraciones de la conciencia. Cada frase revisada es una nueva semilla, cada nueva semilla, una potencial nueva cosecha. Tercero, háblate a ti mismo como la persona que quieres ser, como si ya lo fueras. Neville enfatizó una y otra vez que debes pensar desde el estado, no acerca de él. Entonces, si ya fueras rico, ¿cómo cambiaría tu diálogo interno? No entrarías en pánico por los gastos, no te criticarías por comprar café, no repetirías viejas historias de fracaso. Probablemente dirías, siempre tengo lo que necesito. Las oportunidades se sienten atraídas hacia mí. Me encanta lo fácil que se siente ahora. Es seguro tener más que suficiente. Este tipo de diálogo, repetido con el tiempo y apoyado por el sentimiento, se vuelve automático. Y una vez que se vuelve automático, se vuelve creativo, porque el subconsciente, que responde a la repetición, la emoción y la identidad, siempre está escuchando, no juzga, no discute, acepta lo que se le imprime con consistencia. Tu diálogo interno es el pincel que pinta la imagen que tu vida exterior debe reflejar. Neville fue claro, cambia tu concepción de ti mismo y automáticamente cambiarás el mundo en el que vives. El diálogo interno es cómo se sostiene esa nueva concepción. Sin él, vuelves a tu antiguo yo. Con él, permaneces arraigado en el nuevo estado, el estado de riqueza, libertad, suficiencia. Así que ahora pregunta, ¿qué he estado ensayando en la privacidad de mi mente? ¿Y en quién me convertiría si eligiera una nueva conversación? Una que hable desde la realidad que quiero, no la que temo. Porque cuando tu mundo interior habla de riqueza con confianza, el mundo exterior escucha y siempre responde. La imaginación es la realidad. No hay idea más central en el trabajo de Neville Goddard que esta. La imaginación crea la realidad, no simbólicamente, no ocasionalmente, sino siempre. Esta no es la imaginación de la fantasía o la ficción, no es soñar despierto o desear ociosamente. Neville se refiere a la imaginación como el acto espiritual de la creación,
la facultad por la cual formamos y sostenemos las realidades que experimentamos. Él escribió: «El hombre es toda imaginación, y Dios es el hombre, y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación». Esto puede sonar poético, pero es profundamente práctico. Neville nos está diciendo que la imaginación no es algo que usamos, es lo que somos. Nuestra realidad, desde las relaciones, hasta el dinero, hasta la salud, fluye de lo que persistentemente imaginamos como verdadero. La imaginación es el vientre de la creación, y lo que aceptemos como verdadero en la imaginación se hará visible con el tiempo. La persona promedio vive en reacción a las apariencias. Usan la imaginación para escapar de la realidad, en lugar de darse cuenta de que la imaginación es la realidad. El mundo no nos está sucediendo a través de nosotros, moldeado por las escenas internas que representamos y los sentimientos que repetimos. Neville enseñó que si quieres cambiar tu vida, primero debes cambiar la actividad imaginaria detrás de ella. Ahí es donde nace cada resultado. Entonces, ¿qué significa esto para la riqueza? Significa que la riqueza no se logra solo a través de la acción. Primero debe aceptarse en la imaginación. Debes vivir interiormente como si ya fueras la persona que la posee. Esto no es delirio, es creación consciente. Considera esto: cada vez que te imaginas carente, luchando, necesitando probar algo, estás reforzando la misma identidad que retrasa la riqueza. Pero en el momento en que imaginas, no como un simple deseo, sino con sentimiento y aceptación, que ahora estás viviendo desde la abundancia, algo cambia. Te has movido al estado del ser, desde el cual la riqueza fluye sin esfuerzo. Neville a menudo enfatizaba el poder de la escena imaginaria. Él dijo: «Construye un evento que creas que encontrarías después del cumplimiento de tu deseo. Luego, interprétalo interiormente». Dio el ejemplo de un hombre que imaginaba estrechar la mano de un amigo que lo felicitaba por su éxito. Ese único acto imaginario, repetido cada noche, condujo a ascensos reales, nuevos ingresos y un mayor respeto. El mundo no causó el cambio, el mundo lo reflejó. La imaginación no es solo visual, involucra todos los sentidos. Cuando imaginas riqueza debes preguntar: ¿cómo suena? ¿Cómo se siente? ¿Qué emociones surgen cuando sé que está hecho? Neville solía decir que la imaginación debe vivirse como si estuviera sucediendo ahora, no en el futuro, no algún día, sino aquí, en este momento. Por eso instó a la gente a usar el tiempo entre el despertar y el sueño, el estado de somnolencia, para imprimir sus deseos en el subconsciente. Porque en ese estado, la mente crítica se relaja y la experiencia imaginada se acepta como realidad. Cuando imaginas correctamente, no estás fingiendo, estás recordando, estás jalando el futuro hacia el presente, sintiéndolo real ahora. Seamos claros, no se trata de visualizar una pila de dinero sobre una mesa. Se trata de identificarse con el estado de riqueza, la versión de ti que ya vive con facilidad, confianza y seguridad. Esa versión de ti ya existe, y a través de la imaginación comienzas a fusionarte con ella. Neville usó la frase «pensar desde» en lugar de «pensar acerca de». Esto es sutil pero importante. Pensar acerca de la riqueza es mantenerla a distancia. Pensar desde la riqueza es aceptarla como tu realidad presente. Esta diferencia determina todo, y la imaginación no se detiene en la escena. Debe estar respaldada por el sentimiento. Él escribió: «No es lo que quieres lo que atraes lo que crees que es verdad». Así que la creencia debe ser llevada por la emoción. No puedes simplemente decir «soy rico» y sentirte pobre. El subconsciente escucha el sentimiento, no las palabras. ¿Cómo se siente ser verdaderamente libre con el dinero? ¿Cómo se siente tener opciones, dar sin miedo, moverse por el mundo sin vigilar cada gasto? Ese sentimiento, si se mantiene sincera, consistente y amorosamente, comienza a sobreescribir los viejos guiones. Y entonces el mundo exterior comienza a reorganizarse. Aparecen nuevas oportunidades, los recursos fluyen, la gente responde de manera diferente, pero todo comienza con el mundo interior, y todo comienza con la imaginación. La pregunta nunca es si estás imaginando, siempre estás imaginando. La pregunta es, ¿qué realidad estás imaginando ahora mismo y coincide con la vida que dices que quieres?
Si no, cámbiala, no con fuerza, sino con fe, no con esfuerzo, sino con sentimiento, y no en el futuro, sino ahora. Porque la imaginación no está esperando permiso, es el poder que da forma a todo. Úsala sabiamente y úsala como el millonario que ya eres. La persistencia, en la asunción, es el ingrediente secreto. Una vez que se asume un nuevo estado, ya sea el estado de riqueza, éxito o libertad, el único requisito es persistir en él, no ocasionalmente, no cuando sea conveniente, sino consistentemente, silenciosamente y fielmente. Esta es la parte que la mayoría de la gente subestima. Neville Goddard enseñó que el verdadero secreto no está en imaginar una vez, sino en permanecer en el sentimiento del deseo cumplido, el tiempo suficiente para que la realidad se conforme. Él escribió: si no te imaginas a ti mismo como algo diferente de lo que eres, entonces permaneces como eres. No es el deseo lo que trae resultados, no es el vision board o el discurso motivacional. Es la persistencia, el silencioso y constante aferrarse al final que has elegido, independientemente de las apariencias, independientemente de la demora, independientemente de las fluctuaciones emocionales. El mundo exterior tratará de tentarte, ofrecerá evidencia contraria. Un pago llegará tarde, un cliente cancelará, llegará una caída financiera, y en estos momentos el viejo yo se levantará, ofreciendo sus reacciones habituales: preocupación, duda, frustración. Pero aquí es exactamente donde debes mantenerte firme. La persistencia es la decisión de permanecer fiel a la nueva identidad, incluso cuando la vieja suplica ser reactivada. Es la voz interior que dice: sigo siendo quien elegí ser, incluso cuando los sentidos presentan un informe opuesto. Neville usó la frase morar en el final. Esto significa permanecer tan leal al resultado que has imaginado que no puedes ser sacudido de él por circunstancias temporales. Piensa en un escultor con un bloque de mármol. La visión ya está en su mente. Cada astilla, cada golpe del martillo es guiado por esa imagen. No se dejan influir por la forma actual de la piedra. Persisten, porque la forma final ya es real para ellos. Lo mismo ocurre en la conciencia. Cuando has asumido la riqueza, debes continuar sintiendo desde ese lugar, pensar desde él, hablar desde él, actuar desde él, incluso si nada afuera parece reflejarlo todavía. La persistencia es el voto silencioso que emites una y otra vez. Esto es lo que soy ahora. Sin persistencia, la asunción sigue siendo un deseo. Con persistencia, se convierte en ley. Neville dio innumerables ejemplos de individuos que cambiaron sus vidas a través de la asunción, no de la noche a la mañana, sino con el tiempo, volviendo al sentimiento una y otra vez. Independientemente de los obstáculos, un hombre se imaginó a sí mismo empleado en el trabajo de sus sueños. Cada noche antes de dormir, se sentía estrechando la mano, escuchando felicitaciones y entrando al edificio. Pasaron semanas sin cambios visibles, pero permaneció fiel, no suplicó, no se quejó, persistió. Finalmente, un antiguo colega llamó de la nada con una oportunidad. No solo fue contratado, sino que el trabajo coincidió con los detalles exactos que había imaginado. No lo persiguió, llegó a través de la persistencia en la realidad interior. La persistencia no es trabajo duro en el sentido tradicional, no es obligarte a creer, no es fingir felicidad, es negarse a dejar que el mundo exterior te defina más. Puede que te despiertes sintiendo miedo, puede que abras tu teléfono y veas un saldo cero, pero lo que importa es si vuelves a tu estado elegido o no. Ese regreso, ese autorrecordatorio, es el trabajo, y con el tiempo se vuelve automático. La persistencia también es silenciosa, no necesita declaraciones públicas. Es la disciplina invisible de decir, sé quién soy, incluso cuando el espejo dice lo contrario. Neville llamó a esto lealtad a lo invisible, y es en esos momentos, cuando los sentidos contradicen tu asunción, que tiene lugar la verdadera creación. No estás siendo probado por la vida, estás siendo fortalecido en la identidad, y la recompensa de la persistencia no es solo la cosa que deseas, es la estabilidad interior que crece cuando dejas de reaccionar y empiezas a elegir. Entonces, ¿cómo persistes? Primero, haz que tu final imaginado sea tan vívido, tan emocionalmente real,
que se vuelva más fácil volver a él que a la vieja historia. Segundo, simplifica el sentimiento. No necesitas visualizaciones complejas. Una escena sólida, repetida a menudo, es más poderosa que los intentos dispersos. Tercero, haz las paces con el tiempo. El tiempo no es el enemigo, es el escenario sobre el cual se está revelando tu asunción. Recuerda, en el momento en que asumes un nuevo estado ya está hecho. Lo que sigue es el despliegue, y tu papel no es hacer que suceda, es permanecer donde perteneces, en el estado del deseo cumplido. Neville escribió: todo lo que posiblemente puedas necesitar o desear ya es tuyo. No necesitas ningún ayudante para dártelo, es tuyo ahora. Pero para recibirlo, debes quedarte ahí, debes permanecer, debes persistir. Porque el mundo se inclina no ante el que desea, sino ante el que no se moverá de su verdad. La mente subconsciente es el suelo de la riqueza. Neville Goddard enseñó que la mente subconsciente no es solo una parte pasiva de nosotros, es el poder creativo detrás de todo lo que experimentamos. Él escribió: la mente subconsciente acepta como verdadero lo que sientes que es verdadero. Esto significa que tu vida exterior no está moldeada por lo que dices que quieres, sino por lo que consistentemente sientes y aceptas como real. El subconsciente no discute, no sopesa la evidencia, recibe impresiones emocionales y responde creando circunstancias que las reflejan. Piénsalo como tierra fértil. Lo que sea que plantes, a través del sentimiento, la repetición y la asunción, crecerá. Si lo alimentas con miedo a la carencia, produce más carencia. Si lo impresionas con la facilidad y la certeza de la riqueza, debe traer eso a la forma. Por eso Neville enfatizó el tiempo antes de dormir. En esos momentos de somnolencia, la mente consciente se relaja y el subconsciente se vuelve más abierto. Cualquier sentimiento que lleves al sueño, ya sea ansiedad o abundancia, se convierte en tu instrucción para el yo más profundo. Aconsejó elegir una sola escena que implique que tu deseo está cumplido. Siéntelo naturalmente y deja que te lleve al descanso. El subconsciente aceptará eso como un hecho y comenzará a dar forma a la realidad en consecuencia. No necesitas forzar la creencia, solo necesitas persistir en sentir la verdad de tu deseo, suavemente, consistentemente, sin contradicción. Lo que estás experimentando hoy es el resultado de asunciones pasadas, pero en el momento en que conscientemente sientes una nueva verdad, la semilla está plantada. Y una vez plantada, el subconsciente se hace cargo con precisión, con poder y con absoluta lealtad a tu estado interior. Piensa desde la riqueza y el mundo debe seguir. La riqueza no es algo que persigues, es un estado que asumes silenciosamente, deliberadamente y consistentemente. Neville Goddard enseñó que tu vida refleja tu concepto de ti mismo, no lo que quieres, sino de lo que eres consciente de ser. Cuando piensas desde la riqueza, no acerca de ella, comienzas a moverte en alineación con ella, y el mundo debe seguir. Él dijo: ser consciente de ser algo es llegar a serlo. Eso incluye dinero, libertad, facilidad. Esto no sucede a través de la fuerza. Sucede al morar en el sentimiento del deseo cumplido, hablar desde él, actuar desde él y volver a él cada vez que la vida te tienta a volver a la vieja historia. ¿Has visto cómo el diálogo interno, la imaginación, la fe y la persistencia no son conceptos abstractos? Son herramientas creativas, herramientas que siempre están funcionando, ya sea que las uses intencionalmente o no. El mundo exterior es un reflejo retrasado. Cambia la causa, tu estado, y el efecto se encargará de sí mismo. Así que la pregunta no es ¿cómo llego allí? La pregunta es ¿estoy dispuesto a aceptar que ya lo soy? Ese cambio es el comienzo de todo. Y si has sentido ese cambio durante este video, incluso por un momento, hay algo esperándote. Revisa el comentario fijado. Como Neville te recordaría, atrévete a creer en la realidad de tu asunción y observa al mundo desempeñar su papel. El guión ya ha sido escrito. Ahora, vive desde él.